Ana Vallabriga y en un día de libros encontrarás contenidos y reflexiones sobre el mundo literario en general y sobre el género criminal en particular. Si te apetece leerme, puedes visitar el blog A Cara de Libro en el diario La Verdad. Si prefieres verme, puedes echar un vistazo a los vídeos de la sección La Gota de Sangre de Zenda Libros. Si optas por escucharme, estás en el lugar adecuado. Comenzamos. Hoy, en un día de libros, los crímenes de la calle Morgue. Los crímenes de la calle Morgue de Edgar Allan Poe fue publicado por primera vez en la revista Graham's Magazine en Filadelfia en 1841. Este relato es considerado como el iniciador de un nuevo género, la novela de detectives. Poe fue un autor inquieto, poeta, crítico y escritor. Inició el género policíaco y contribuyó al incipiente género de ciencia ficción. La vida de Poe fue una vida de excesos, marcada por deudas de juego, alcohol y opio. Quedó huérfano muy joven y su padre adoptivo, aunque nunca llegó a adoptarlo formalmente, no mostró demasiado cariño hacia él. Tuvo una vida azarosa y llena de aprietos económicos, sobre todo por su empeño en vivir de la literatura en una época en la que no se aplicaban los derechos de autor. Se casó con su prima hermana cuando ella contaba 13 años y él 27. Algunos dicen que nunca consumaron el matrimonio porque Poe era impotente. Pero a pesar de sus desdichas, hubo una época en su vida donde fue más o menos feliz. Tenía unos ingresos aceptables gracias al periódico donde trabajaba, pudo mudarse a una casa mejor con su familia y justo en ese momento publicó Los crímenes de la calle Morgue. La narración, como todos sabéis, comienza con el descubrimiento de dos mujeres, madre e hija, brutalmente asesinadas en su apartamento de París. La madre aparece con la cabeza cortada y la hija encajada en el tiro de la chimenea. Nadie ha podido entrar ni salir para ejecutar el asesinato. Se trata, pues, del primer ejemplo del misterio de la habitación cerrada con llave, un recurso que será posteriormente utilizado en innumerables ocasiones. Ante la ineptitud de la policía, el encargado de descubrir al asesino es el caballero Auguste Dupin. ¿Por qué se considera este relato como el que inaugura el género detectivesco? ¿No existían antes las historias de crímenes? Por supuesto, encontramos relatos de crímenes en la Biblia, en Edipo Rey o en Hamlet. La diferencia es que hasta la aparición de Los crímenes de la calle Morgue es difícil encontrar una obra de ficción que hiciera del crimen su contenido primordial. ¿Por qué surge el género de detectives en este momento? Se producen dos hitos relacionados con la revolución industrial que hicieron posible la aparición de la novela detectivesca. El primer hito es la generación de altas expectativas respecto a los avances científicos. El segundo, la revolución industrial provoca la aparición de una nueva clase social, la burguesía. Y esta burguesía necesita proteger los beneficios que obtienen de la explotación de los obreros. Esto tiene dos consecuencias. Por una parte, la transmisión de una moral rigurosa como forma de control social que separa a los individuos como intachables o como delincuentes. Y nos habla de que estos delincuentes son también peligrosos no solo contra los ricos burgueses, sino que también contra los pobres. En este momento aparecen los periódicos de sucesos, donde se relatan crímenes horribles con el objetivo de generar cierto miedo en la población. La segunda consecuencia es la aparición de la policía profesional, que viene a sustituir a los ejércitos que protegían a los reyes y nobles. Los estudiosos coinciden en que Poe fue quien realizó un tratamiento del crimen original y diferente respecto a la literatura anterior, que consiste en plantear un enigma, que es el crimen, cuya resolución, averiguar quién es y cómo lo hizo, se retarda cuanto se puede e introduce la racionalidad científica y el rigor analítico. El detective se erige como un héroe moderno y se establece la lucha de inteligencias entre la del asesino y la del detective.
Poe es el primero que crea personajes tales como el excéntrico pero brillante detective, el policía incompetente o también introduce la narración en primera persona por un amigo cercano del detective. Un año después de publicar Los crímenes de la calle Morgue, su esposa Virginia enfermó de tuberculosis. La enfermedad de su mujer lo desestabilizó de nuevo y se refugió en el alcohol y el opio. En 1842 publicó El misterio de Marie Roget, con Dupin como protagonista. En 1843 publicó un nuevo relato detectivesco, El escarabajo de oro, esta vez sin contar con Dupin, quien tendría su última aventura en 1844 con La carta robada. En 1847 Virginia muere con 24 años. 2 años después y 8 más tarde de la publicación de Los crímenes de la calle Morgue, Poe aparece desorientado, con ropas que no son suyas y delirando en Baltimore, y acaba muriendo el 7 de octubre de 1849 en el hospital. Tenía 40 años y murió solo. Nunca se supo con exactitud la causa de su muerte. La sombra de Poe es alargada. Dupin es el antecesor de Sherlock Holmes. Influyó en Cortázar, Borges, Baudelaire y Oscar Wilde. El premio Edgar es el premio más importante en novela policíaca en el mundo anglosajón. La novela policíaca poco a poco fue cambiando hacia nuevas formas hasta convertirse en lo que hoy conocemos como novela negra. Pero no olvidemos uno de los rasgos de este tipo de género, que es sumativo. Es decir, si leemos con atención cualquier novela actual, seguramente reconoceremos muchos de los recursos que ya introdujo Poe en sus escritos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos próximamente en Un Día de Libros.